Sean bienvenidos a la Cátedra de Estructura de Datos. Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede La Tacunga. Misión. Visión. Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede La Tacunga. Principios. Honestidad. Respeto por la dignidad humana. Disciplina. Identidad. Compromiso institucional. Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Principios. Carrera de Ingeniería de Software. Misión. Visión. Carrera de Ingeniería de Software. Principios. Integrantes: Borja Bustillos Marcos Daniel, Borja Rojas Ángelo Gabriel, Claudio Calvo Piña María Elena, Chimborazo Yucha Ángela Paula. Carrera de Ingeniería de Software. Proyecto: Modelo matemático por redes neuronales artificiales para el estudio de la carbonatación. Resumen: introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Resumen: el presente proyecto promueve la presentación de un modelo matemático con el objetivo de determinar la predicción de la profundidad de carbonatación que se encuentra en las estructuras de hormigón, utilizando como base datos de información reales disponibles. La idea es que los resultados que se obtengan expliquen la relevancia y potencialidad en el desarrollo del modelo matemático de la carbonatación, considerando los distintos ejemplos de cemento, siendo un factor influyente en este proceso y por ende de su aceleración. La carbonatación es un fenómeno físico-químico el cual requiere que se aplique el análisis matemático para poder hacer efectivos los cálculos de las alteraciones que se producen en el concreto. Su desarrollo en función de varios parámetros intrínsecos del concreto y de los cuales está implico el medio ambiente. El resultado permitirá ampliar el conocimiento de modelos discretos de la ingeniería de software, además
que nos otorgará un conocimiento vasto en el área de construcción. Introducción. El crecimiento de las ciudades, la producción de dióxido de carbono CO2, ha incrementado de manera significativa, favoreciendo directamente el proceso de carbonatación que, por consecuencia, reduce el ciclo de vida de las estructuras de hormigón. El proceso de carbonatación es el resultado de una incorporación extra de carbono a la composición inicial de la estructura, dando lugar a reacciones químicas entre sí, ocasionando cambios en las propiedades del material. Por lo cual, las herramientas computacionales como las redes neuronales artificiales se utilizan debido a que son una alternativa para eludir las dificultades impuestas al modelaje de la carbonatación del concreto, debido a la capacidad de mapear y modelar problemas complejos y no lineales sin la necesidad de conocer todos los fenómenos involucrados. Punto 2. Herramientas y métodos. Carbonatación. Es una reacción del dióxido de carbono existente en la atmósfera con los componentes hidratados del cemento, por lo cual este fenómeno ocurre en estructuras de concreto. Su velocidad es afectada por el contenido y composición del cemento, porosidad del hormigón, relación agua y cemento y su resistencia. Esta reacción se presenta en dos casos. Estos son cuando la estructura de hormigón no contenga acero de refuerzo y el otro cuando sí lo contiene. En el primer caso mencionado, el proceso de la carbonatación contrae consecuencias menores, pero en el siguiente caso, cuando es reforzado con varillas de acero, la estructura de hormigón es mayormente afectada a comparación del caso anterior. Sin embargo, su proceso químico avanza lentamente y de forma progresiva hacia el interior de la superficie expuesta del concreto, y salta al acero de refuerzo, causando la corrosión. B. Material puzolánico. Los materiales con comportamiento puzolánico o de reacción puzolánica son sustancias naturales o subproductos industriales. Puzolanas industriales, cenizas volantes, que tienen un amorfo o parcialmente cristalino y consiste en sílice, silicoaluminatos o una combinación de estos. En la tabla 1 se describen los materiales puzolánicos más usados y su composición química. C. Área de estudio. El área de estudio de la carbonatación en las estructuras de hormigón se encuentra ubicada en la ciudad de Cayambe, por lo cual se han determinado los siguientes valores correspondientes a las variables a utilizar como lo son: la humedad relativa del concreto, presentes dentro de un rango entre 50 y 75%, donde la velocidad de difusión del CO2 es menor. Además, depende de la concentración de CO2. Este valor varía entre 0.03% en zonas rurales y 0.3% en zonas urbanas. La temperatura presente varía, siendo su valor mínimo 7.1 grados centígrados y su valor máximo 17.8 grados centígrados. D. Tipos de cemento en Ecuador. El primer material actualmente conocido como cemento Portland fue obtenido a partir de la piedra caliza arcillosa y carbón. Se fabrican diferentes tipos de cemento Portland en Ecuador para satisfacer varios requisitos físicos y químicos con aplicaciones específicas. De acuerdo al Instituto Nacional de Normal de Legalización, hablamos de tipos. Tipo 1, normal. Tipo 1A, normal con aire incluido. Tipo 2, moderada resistencia a los sulfatos. Tipo 2A, moderada resistencia a los sulfatos con aire incluido. Tipo 3, alta resistencia inicial, alta resistencia temprana. Tipo 3A, alta resistencia inicial con aire incluido. Tipo 4, bajo calor de hidratación. En la tabla 2 se describen los cementos que se comercializan en Ecuador. De acuerdo a la tabla 2, se indica la resistencia de la compresión del hormigón. Esta se encuentra medida en megapascal, permitiendo determinar la fuerza que se puede aplicar al hormigón antes de que se agrieta o rompa. Un megapascal es igual a 1.000.000 de pascales, lo que equivale a 1.000.000 de newtons por metro cuadrado. E. Sensor CO2. Para la medición del dióxido de carbono, en este caso del hormigón, se utilizan sensores de rayos infrarrojos, puesto que el CO2 está compuesto por dos átomos diferentes, los cuales absorben la radiación infrarroja de una forma única y característica. Los principales componentes de un detector de CO2 de rayos infrarrojos son la fuente de luz, la cámara de medición, el filtro de interferencia y el detector de rayos infrarrojos.
La radiación de rayos infrarrojos se traslada desde la fuente de luz a través del gas medido hasta el detector. La ley de gases ideales resulta útil para estimar el efecto de los cambios de temperatura y presión sobre la medición de CO2. El gas ideal es un gas hipotético, compuesto por partículas de puntos idénticos que se desplazan en forma aleatoria. F. Esclerómetro. Se emplea generalmente para la determinación de la resistencia a compresión en hormigones, ya sea en pilares, muros, pavimentos. Se lo utiliza para evaluar la uniformidad del hormigón implicado en delinear zonas de hormigón deteriorado o de baja calidad, o estimar el desarrollo de la resistencia in situ. Su funcionamiento consiste en una pesa tensada con un muelle. Dicha pesa tensada se lanza contra el hormigón y se mide su rebote. G. Medición de la humedad. Un higrómetro o higráfro es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad del aire o de otros gases. Los instrumentos de medida de la humedad por lo general se basan en las mediciones de alguna otra magnitud como la temperatura, la presión, la masa o un cambio mecánico o eléctrico en una sustancia cuando absorbe la humedad. Mediante la calibración y el cálculo del funcionamiento del higrómetro, una vez conocidas estas otras magnitudes, es posible deducir la medición de la humedad. H. Modelo cascada. Para el desarrollo del software, nos basaremos en el modelo en cascada. En la especificación se definen los atributos, posteriormente se diseñan las funciones, se codifican y se realizan pruebas unitarias hasta llegar a la prueba final que demuestre la funcionalidad del software, seguido el mantenimiento y mejoras del proyecto. Modelo 1, cascada, figura 1. Ingeniería de software, levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales, análisis de datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo, compilación y ejecución. Levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales. El software será capaz de determinar el valor de la profundidad de carbonatación de una estructura de hormigón. El sistema deberá solicitar valores correspondientes a las variables importantes que actúan en el proceso de la carbonatación. El sistema permitirá determinar el rango de años que se desea consultar la cantidad carbonatada. Datos. Entero. Año min, año max, para determinar el rango del tiempo en el cálculo de la carbonatación de la estructura. Float. Humedad relativa, relación agua-cemento, concentración CO2, masa de cemento, material puzolánico por dióxido sílice. Servicios. Las funciones que se usarán se definen a continuación. Primero, una función para el cálculo del coeficiente de carbonatación de tipo float. La salida del programa con la finalidad si se desea continuar con el cálculo de carbonatación. Float coeficiente de carbonatación. Float humedad relativa, in temperatura, float relación agua de cemento, float concentración de CO2, float masa de cemento, float material puzolánico, float por dióxido de sílice. String salida. Diseño del software. Figura 2. Diseño de nuestro software. DFDs. Implementación del algoritmo. Continuación del algoritmo. Continuación del algoritmo. Y finalización. Compilación del algoritmo. Figura 3. Compilación. Como se observa en la figura 3, el software no presenta algún error o warning al momento de compilar. Está listo para su ejecución. Ejecución y pruebas del algoritmo. Paper. Modelo matemático por redes neuronales artificiales para el estudio de carbonatación. Algoritmo del cálculo de CO2 en las estructuras de hormigón. Menú. Coeficiente de carbonatación. Difusión de CO2 en el hormigón. Ingresamos opción número 1. Se muestra el menú del proyecto para determinar el coeficiente de carbonatación y su profundidad, para lo cual es necesario iniciar con la primera opción
para el respectivo ingreso de datos fundamentales para su cálculo. Ingresamos el valor correspondiente a la humedad relativa, ingresamos el valor correspondiente a la temperatura del ambiente, ingresamos el valor correspondiente a la relación del agua-cemento, ingresamos el valor correspondiente a la concentración de CO2, ingresamos el valor correspondiente a la masa del cemento por unidad de volumen en el concreto, ingresamos el valor correspondiente a la concentración del material puzolánico, ingresamos el valor correspondiente al porcentaje de dióxido de silicio. Obtenemos nuestro coeficiente y el porcentaje de carbonatación de la estructura. Se ejecuta el ingreso de datos y se determinan los coeficientes de carbonatación. En la anterior diapositiva se puede visualizar el ingreso de datos para el cálculo del coeficiente de carbonatación, valores imprescindibles para determinar el tamaño de carbonatación que presenta la estructura de hormigón. Ingresamos el intervalo de años a analizar, un tiempo mínimo de 0 años y un tiempo máximo de 10 años. La profundidad de carbonatación de la estructura de hormigón, obtenemos el resultado. Anulamos la continuación del algoritmo de cálculo de CO2 en las estructuras de hormigón. El algoritmo de cálculo de CO2 en las estructuras de hormigón ha finalizado. Se puede visualizar el ingreso del rango de años que se desea analizar y la cantidad de la profundidad de carbonatación en la estructura de hormigón. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Por medio de la realización del proyecto, se realizaron estimaciones de profundidades de carbonatación mediante el ingreso de diferentes parámetros, por lo cual se evidenció la importancia de la relación agua-cemento, cemento agregado en concreto y la humedad relativa del ambiente en la que está expuesto, como factores influyentes de la carbonatación, asimismo como la concentración de CO2 y el tipo de cemento, debido a que presenta distinta composición, de la forma que cada uno de estos difieren en su resistencia de compresión. Por medio de este aplicativo, permite estimar la profundidad de carbonatación, donde no es necesario realizar una prueba de laboratorio sobre los núcleos extraídos. Del sitio de estudio para determinar las composiciones exactas. Por medio de este aplicativo se determinó el comportamiento de la carbonatación al interior de una estructura de hormigón. Recomendaciones. Analizar el tema en equipo para un amplio panorama de lo que se va a realizar. Capacitarse en temas que el desarrollador no conozca o considera que es necesario mejorar. Reconocimiento. Tras la finalización del presente proyecto de investigación, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz por los conocimientos impartidos en las horas de clase correspondientes a la asignatura de Modelos Discretos de la Ingeniería en Software, en la calidad de docente con la finalidad de proyectar los conocimientos en diferentes ramas de estudio, además de agradecer a su paciencia y dedicación para que este proyecto de investigación se llevara a cabo. Referencias. Conclusión del proyecto. Muchas gracias por su atención.